Se trata de un proyecto de nuestra fundación, la FES, que quiere comprender la capacidad de los trabajadores dentro de un capitalismo orientado a la digitalización. Este proyecto se centra en cómo los sindicatos y los trabajadores construyen su poder para enfrentarse a un nuevo desarrollo liberal. Nuestra asociación quiere reforzar el poder de los sindicatos, así como sus estrategias dentro de la transformación de los sindicatos en esta nueva era. Antes de empezar, me gustaría compartir algunas puntualizaciones sobre logística y organización. En cuanto a traducción, podéis hacer en la tag, en la pestaña de interpretación que está abajo, podéis elegir vuestro idioma y después silenciar el audio original si no queréis escuchar el audio original con un volumen en directo y está siendo grabada. Si no queréis que se os vea, podéis apagar vuestras cámaras. Para nosotros es agradable el poder ver quién está participando. Os invitamos a poner vuestro nombre, vuestro país y organización en vuestra identidad de Zoom, pero lo podéis hacer opcionalmente. Vamos a poner a vuestra disposición pequeños vídeos que capturan la esencia de las sesiones en varios idiomas en nuestra website unos días después de que terminemos de realizarlo. Somos un grupo bastante grande, así que si tenéis cualquier pregunta o comentario, por favor, ponerlos en el chat. Si tenéis alguna solicitud técnica o dificultad, podéis mandar un mensaje a Ricarda Machinik, que es la que se encarga de la moderación técnica y también nos recibe. Si tenéis cualquier pregunta a los oradores, podéis hacerlo a través del chat y ellos lo podrán recuperar más tarde en la sesión. También podéis escribirnos en unistransform@fs.de después de la sesión. Si tenéis cualquier otro comentario o solicitudes o ideas, podéis hacerlo a través de vuestro país o vuestros sindicatos. Antes de continuar sobre la sesión de transformación de la banca, quisiera hablar sobre los sindicatos y los sindicatos en transformación 4.0. ¿Por qué nosotros como organización tenemos este proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Estamos asistiendo a cómo el capital utiliza la tecnología digital para reorganizar los procesos de producción, reestructurando todos los sectores e industrias y están rompiéndose los modelos de negocio establecidos. El uso de las tecnologías de la información por parte del capital supone un peso extra sobre los trabajadores, como el trabajo de los trabajadores sin que los empleadores tengan una responsabilidad básica y la mano de obra pierde su poder, es decir, que se quedan sometidos a un control exterior. Si vemos una reducción de los estándares laborales y cada vez más la oposición de unas condiciones cada vez más precarias como modelos laborales y entonces los sindicatos cada vez tienen una perspectiva más complicada. Por un lado, también tenemos que decir que los trabajadores están resistiendo y eso es lo que nos interesa. Nosotros queremos averiguar a qué se están enfrentando los trabajadores y los sindicatos. Queremos aprender cómo responden, qué estrategias desarrollan y cómo trabajan para conseguirlas, incluyendo los reveses que puedan sufrir para este objetivo. Utilizamos nuestra investigación y espacios de discusión y debate. Organizamos esta y otras sesiones más tarde en el año y queremos contar con vuestra participación para que esto se lleve a cabo como prácticas sindicales. Es una contribución de aprendizaje mutuo e inspiración
dándonos cuenta del poder que tenemos dentro del movimiento y salir y expresarlo. La FES, la Fundación Friedrich Ebert, es política. No podemos organizar, no podemos negociar, pero queremos contribuir para que tengáis un éxito en esta labor. Ahora quiero dar la palabra a nuestra colega Uta Dötzen, que tiene el proyecto regional de la FS en Latinoamérica, que se conoce como FS Sindical. Uta va a actuar como comedadora, como jefa dentro del instituto y miembro del proyecto de sindicatos en transformación 4.0. Uta, te cedo la palabra. Gracias, Mirko, por esta introducción. Buenos días desde Montevideo. Es un placer ver tantas caras conocidas y colegas de todo el mundo para esta sesión sobre el sector bancario. Antes de entrar en el debate, quiero presentar a nuestros panelistas, a nuestros ponentes. Ana Javi, que es coordinadora en UNES Finance dentro de las oficinas generales de Suiza. Aníbal Pelufo, economista y miembro del Comité de Asesoramiento de Empleados de Banca en Uruguay, y es uno de los coautores del estudio La banca sobre la formación y las pensiones, una experiencia en Uruguay y cómo se negocia la automatización dentro del sector financiero. Marcel Spatari, que también es consultor dentro de Rumania, una consultoría dedicada a aportar asesoramiento a los empleados y a los sindicatos. También han colaborado en el estudio Vuelta a la negociación dentro de la banca, cómo la digitalización juega un papel fundamental en los sindicatos y cómo se han puesto estos por delante de la tecnología. Antes de seguir, tenemos aquí dos estudios que la FES ha encargado como parte de este proyecto y sirven para ver la reacción de los sindicatos a la digitalización dentro del sector bancario. Mirko ha subrayado que en este proyecto queremos examinar cómo los trabajadores están reaccionando e incluso resistiendo a ciertas tendencias dentro de la digitalización y cómo los sindicatos están perfilando estas transformaciones. En este sentido, el sector bancario es muy interesante como ejemplo representativo del cual podemos aprender, porque aquí la automatización y digitalización están muy presentes y también han estado durante más tiempo que en otros sectores. Al mismo tiempo, aquí las relaciones laborales se forman de una manera bastante formal y estable, pero tenemos también, además, contamos con sindicatos muy establecidos, con bastante poder acumulado a lo largo de la historia. Y, en primer lugar, vamos a pasar al caso rumano. Marcel Stefan, ¿cuál fue la disrupción que ocurrió en el sector bancario rumano? ¿Cuál fue el cambio que estabais examinando en vuestro estudio? ¿Y cuánto ha tenido que ver la tecnología en este proceso de reestructuración? Si quieres interrumpirme, Marcelo, no te cortes. Como ha dicho usted, la digitalización está con nosotros no solamente en Rumania, sino en el sector bancario hace bastante años ya. Cuando nosotros hablamos de la digitalización en el sector bancario, tenemos que hablar sobre cosas banales para comenzar, lo que nosotros consideramos banales. En nuestro estudio lo hemos discutido ampliamente. En Rumania tenemos la preponderancia de las bancas comerciales, de inversión, de financiación. La digitalización entonces significa sobre todo eliminar las cajas, favorecer las transacciones con tarjetas, la banca por internet y por móvil, etc.
Esto ha impactado de manera significativa en lo que la banca es para los clientes, porque la infraestructura física se ve retrocediendo gradualmente. Las sucursales desaparecen y también desaparecen bastante cajas automáticas porque la gente paga sin contacto en vez de pagar con dinero en efectivo. Es lo que vemos en muchos países de Europa del Este. Tal vez esto no se dé en otras partes del mundo. Esto, por supuesto, es banal, pero ha tenido un impacto importante. Vemos la reducción del empleo bastante importante y también tiene un impacto cualitativo, no solamente cuantitativo, porque el tipo de empleos en el sector bancario ha cambiado. La complejidad de los empleos cambia, se fragmentizan las tareas, las operaciones en los back office se centralizan, salen de las sucursales. Ya no tenemos el mismo tipo de empleado, un empleado que puede cubrir varias tareas, sino que vemos grupos de empleados que hacen diferentes tareas. Unos tratan a los clientes, otros examinan las fichas, etc. Son transformaciones que son visibles en todo el mundo. Son cosas banales, no son muy sofisticadas y ya nos hemos acostumbrado bastante. Además, otro punto que nosotros subrayamos en nuestro estudio, que en Rumania es difícil distinguir entre dos importantes fenómenos, la reestructuración económica, como ha dicho mi colega, ocurrió hace unos 10 años y ha tenido bastante impacto por la crisis que la acompañaba. Es una transformación que continúa en el sector con la digitalización, la automatización. Son dos fenómenos que están enlazados y son difíciles de distinguir y de decir cómo impactan individualmente. En cuanto a la digitalización y las relaciones con los clientes, un logro significativo de los sindicatos en los últimos años ha sido el hecho que en el sector bancario hemos conseguido continuar con el diálogo colectivo. En muchos países, después de la gran crisis financiera, el diálogo social se ha visto afectado y se han visto impactos muy graves sobre las relaciones laborales a nivel nacional. En Rumania, por un largo periodo, no solamente en el sector bancario, no hemos tenido pactos colectivos sectoriales. La organización a nivel sectorial y los esfuerzos de organización de los empleadores han llevado a que se pudiera firmar un acuerdo que se ha concentrado en la formación de los empleados para que se adecúen a la digitalización progresiva. A eso volveremos luego en la discusión. Aníbal, primero quería preguntarle a usted cuando en Uruguay, ¿ustedes ven un panorama parecido al que acaban de escribir para Rumania sobre el impacto de la digitalización en el sector bancario, pero también el sector, el fenómeno de los cambios tecnológicos que influyen y se enlazan
con otras tendencias, como por ejemplo la reestructuración financiera de los bancos, y que es difícil entonces de distinguir el impacto tecnológico del impacto de otros factores. ¿Cómo son los cambios que hemos visto en Uruguay en el sector bancario? Gracias por la pregunta, Uta. En el sector financiero uruguayo tenemos dos aspectos que explican el impacto de la tecnología en el sistema financiero. Son aspectos que sobre todo tienen que ver con los recursos humanos, la intensificación del trabajo, la situación de las compañías, y al mismo tiempo es muy intenso el uso de la IT para proveer servicios económicos. La incorporación tecnológica es fuerte. Tenemos una tendencia que facilita o que ayuda, que lleva a la automatización de tareas, al cambio de las horas de trabajo y a los cambios de las preferencias de los clientes. Y es un panorama que demuestra que el sistema financiero está más expuesto que otros sectores económicos a la digitalización. Y nuestro caso tiene aspectos similares a los de Rumania, pero tenemos diferencias. El contexto económico, cuanto más crecimiento hay, cuanto más atractivo es para el sector financiero con la baja de los tipos de interés. Después de la década, en la década después de la gran crisis económica, las compañías adoptan estrategias como, por ejemplo, la reducción de costos, de usar más tecnología para dar acceso a los servicios, estos nuevos instrumentos para conquistar nuevos mercados, ahora se hacen algo más cotidiano. Estas transformaciones organizacionales se muestran en una redistribución de las capacidades de las compañías, en las centrales de las compañías, mientras que en el pasado era más común ver decisiones que se tomaban en las sucursales, análisis que se efectuaban en las sucursales, en el curso de los negocios cotidianos. Y para finalizar, los costes se reducían con una reducción de la red física de los bancos, con la reducción de las plantillas, con la flexibilización de los horarios laborales y de las relaciones laborales. Y todos estos aspectos crean un contexto donde la tecnología es muy visible en cuanto a los impactos que tiene sobre las actividades económicas. Me falta alguna palabra en inglés ahora, dice. No, Aníbal, te hemos entendido perfectamente. Me gustaría preguntar
Por el sindicato del sector bancario en Uruguay es uno de los sindicatos más grandes que tenemos aquí en el Uruguay. Tiene una historia muy larga y orgullosa y ha acumulado mucho poder de negociación. ¿Cómo usa esta fuerza de negociación para ayudar a sus afiliados frente a los cambios que tenemos tanto en la tecnología, pero también en las relaciones laborales? Y tienen un abordaje innovador para negociar o para resistir a estos cambios. Pues primero, nuestro sindicato AEBU tiene casi 80 años de historia. Fue fundado en 1942. Tiene una historia muy larga de disputas laborales e incluso en sus principios solamente fue un sindicato bancario, pero luego comenzó en los años 90 con la afiliación de instituciones financieras. Incluye entonces empleados de todos los sectores financieros. Sí, tenemos una afiliación de más de 50%, que es sobre el promedio uruguayo, que en Uruguay está en unos 33%. Es un sindicato con un número de afiliación que contribuye a la fuerza del sindicato, que lo hace que le da una de las infraestructuras más potentes en el Uruguay. Y esto es una base muy fuerte para llevar las actividades en las luchas laborales. Tenemos más apoyo de nuestros afiliados que otros sindicatos. Una cosa importante fue adoptar un punto de vista innovador. Los desafíos tecnológicos necesitan un abordaje innovador. Los aspectos innovadores de estas luchas laborales las vemos como algo que necesita estrategias selectivas. En la negociación colectiva, la introducción de la tecnología y de la reforma del fondo de pensiones ha sido algo importante. Son dos cosas donde la AEBU adopta un abordaje innovador. Primero, porque en Uruguay tenemos el primer caso donde un sindicato ha logrado poner una cláusula en la negociación colectiva tripartita de los consejos de negociación de salarios y condiciones similares. Otro aspecto es la reforma del fondo de pensiones, donde la contribución del volumen de negocios se ha introducido, y esto es uno de los temas más innovadores que hemos identificado para nuestra estrategia. Gracias, Aníbal. Marcel y Stefan, ustedes han descrito hace unos momentos que la situación en Rumania es bastante difícil para los sindicatos por la crisis económica, los cambios en el sector financiero, los cambios legislativos que han fragilizado el poder de negociación colectivo.
El FCIB no ha escapado de estos cambios, pero ustedes han dicho que han cambiado a un acuerdo sectorial. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuál ha sido el abordaje de los sindicatos financieros de volver a un cambio en el sector de negociación colectiva? Nosotros tenemos que volver atrás, hace unos 12 años creo. Durante la crisis económica, uno de los sectores más golpeados en Rumania, además fuera del sector industrial, en la crisis de 2008, en los primeros 4 o 5 años después, se han visto reestructuraciones en el sector financiero o de bancos, donde muchos empleados fueron despedidos. Un proceso de la optimización del sector bancario que se vio acompañado por cambios legislativos, un nuevo clima más frío, más en lo social, con pérdidas en el sector de negociación colectiva, donde los sindicatos perdieron fuerza institucionalizada. Al mismo tiempo, por las reestructuraciones y los procesos activos, los sindicatos, por su involucración en las negociaciones, se volvieron más activos, más fuertes, y los empleados entendieron que valía la pena afiliarse porque necesitaban protección. Es un proceso que tuvo dos efectos, porque por un lado los sindicatos perdieron poder, pero por otro lado aumentó su poder de afiliación y social. Después de la reestructuración económica, disculpen, nunca acabó la reestructuración, pero se ralentizó. Y la Federación de los Sindicatos se vio más poderosa porque había crecido el número de afiliados, con bancarios como miembros también, y su posición en el sector fue más fuerte comparado con otros sindicatos que no eran del sector bancario. Ellos entonces necesitaban que también las patronales se organizaran, porque eso se necesita para un negocio colectivo, se necesitan ambas partes. Tienen que sentarse en la mesa para renegociar. Tenían que acompañar a los empleados en el proceso para formar la asociación. Fue un proceso largo. Los sindicatos fueron los impulsores y hace 2 años alcanzaron un compromiso en la forma de un acuerdo colectivo a nivel de la participación de los bancos. No es satisfactorio al 100% porque el marco legal no permite cubrir todos los sectores, pero tuvieron un acuerdo firmado por varios bancos que se puede ver como una señal para los otros bancos. Es único, no existe en otros sectores en Rumania. En este punto están al frente, y es la pregunta de un colega aquí por un asunto. Viene de Argentina la pregunta en el chat. El tema de la digitalización se aborda de manera indirecta en este acuerdo colectivo. Solamente en lo relativo a formación. Hay una nueva plataforma
una plataforma común para la formación en el terreno de la banca que se está desarrollando por parte de los sindicatos y los empleadores en cooperación para asegurar la transferabilidad de las competencias, porque hasta hace poco las competencias adquiridas eran de formación interna en los bancos y los certificados no eran transferidos de un banco a otro y eso era un problema para los empleadores y los empleados para ir de un banco a otro no tenían las mismas competencias homogeneizadas, pero ahora con este acuerdo se quiere crear un marco con un reconocimiento generalizado de ciertas competencias por parte de los bancos participantes. Como he dicho, se trata de un acuerdo a nivel de los bancos que participan, más que en el marco de un convenio colectivo. El contenido de ese contrato no es solo la formación, también tiene otros elementos como que los empleados y los empleadores tienen que gestionar con la digitalización. Por ejemplo, tenemos el objetivo de cómo manejar las reducciones de plantilla, cómo establecer criterios según los cuales esos recortes de personal se podrían producir o no y qué trabajadores habría que proteger más que otros cuando se producen recortes de plantilla. Tenemos criterios y procedimientos internos para gestión. Lo vemos como un caso para lo que llamamos empleados del back office, que son, porque vemos procesos cada vez más automatizados y se van recortando puestos de trabajo y por otro lado vemos que los trabajos relacionados con las tecnologías de la información también se crean más puestos en este ámbito. Entonces, lo que intentamos hacer es mover a la gente de un departamento a otro según nos vayamos adaptando al proceso de digitalización. Y eso es posible dentro de estos procesos de negociación colectiva. En cuanto a las regulaciones que nos afectan, ahora todo el mundo está hablando sobre el teletrabajo, las regulaciones sobre el teletrabajo y en la banca se convirtió en algo problemático hace unos años, no es algo nuevo. Y también aquí se introduce este aspecto. Tenemos varios temas que tienen que ver con la digitalización y también que nos afectan de una forma más general. Aparte de esto, también es interesante decir que la digitalización fuerza a los sindicatos a nivel de empresa a fijarse más en acuerdos sectoriales, porque todo lo que tiene que ver con automatización, la fragmentación del trabajo, todo eso tiene un impacto negativo en cuanto al poder de negociación en los lugares de trabajo. Lo que es la fragmentación laboral lleva a el recorte de trabajos tradicionales que ya no son necesarios y entonces tenemos que pensar en unas situaciones en unos puestos más estratégicos que se creen para adaptarnos a las nuevas estructuras digitales. Y aquí hablamos entonces de un proceso de trabajadores que no se preocupan mucho de los procesos sindicales, no se preocupan de afiliarse, como era el caso anteriormente. Aquí nos vemos en un dilema. Vemos que tenemos a los afiliados que cada vez tienen menos poder en los lugares de trabajo debido a la nueva situación y cada vez hay más un interés por tener acuerdos colectivos, acuerdos paraguas que nos afecten en todos los casos. Ese sería todo. Sí,
Tendría dos preguntas. La primera, quiero volver a algo que hemos mencionado cuando estábamos preparando este evento. Hablábamos sobre el hecho de que la mayoría de los empleados dentro del sector financiero en Rumanía son mujeres. Y has establecido un paralelismo en cuanto a la vulnerabilidad, en cuanto a digitalización. Tal vez podrías explicarlo porque me parece muy interesante. Y por otro lado, has descrito cómo se refuerza el sindicato frente a este reto, a este desafío, cómo el sindicato recuperó su fuerza. ¿Y cómo lo ves de cara al futuro? Por supuesto, la digitalización no es algo que haya terminado, sino que está en marcha. Así que me pregunto, ¿cómo va a continuar el sector adaptándose a estos cambios? ¿Cómo ves la posición de la Federación de Banca para reforzar su posición de cara a los próximos años? Yo diría que los sindicatos del sector bancario ahora son más fuertes que hace 12 años, pero no por la digitalización. Lo que vemos es que la reestructuración económica que impactó o que afectó al sector, los cambios dentro de la estrategia bancaria, hacen que los sindicatos sean relevantes para los empleados y estos acuden a los sindicatos para que se protejan sus derechos. La digitalización ya estaba en marcha en el 2008, pero por supuesto ha habido cambios reforzando los sindicatos y ahora recogemos los frutos de aquel periodo de fuerte asociación sindical en cuanto a la exposición del personal de banca a la digitalización y más concretamente en el caso de la división por género en Rumanía. Tal como dijo Stefan al principio, nuestro sector es más de bancos comerciales. Tenemos sucursales bancarias, servicios financieros al público general y también algo a las empresas, a los negocios. En los últimos 12 años hemos visto dos cambios dentro de la estrategia bancaria sobre cómo se organiza la estructura bancaria. Durante la crisis y antes, los bancos habrían muchas sucursales totalmente integradas, lo más cercanas a los clientes. Esto significa que eran sucursales con back office y front office, atención al público y back office. Eso fue así hasta el año 2012, más o menos, hace 12 años, hace 10 años. Después de la crisis, hemos visto un cambio en la estrategia. Se comenzó a cerrar esos bancos, esas sucursales totalmente integradas, concentrando las operaciones en grandes centrales, en grandes oficinas, desarrollando una red de sucursales más pequeñas que estarían de cara al público. Y ahora vemos en lo que llamamos de cara al público, en las operaciones de cara al público, una reducción de plantilla por la automatización de muchas tareas, lo que llamamos los robots o las máquinas bancarias y otras soluciones móviles que se van introduciendo o aplicaciones. Los trabajadores de cara al público en esas sucursales cada vez tienen menor formación, ya que no hay necesidad de personal de alta capacitación.
Y eso también supone un reto para los sindicatos. La digitalización no solo significa alta formación, una mano de obra altamente capacitada, sino que por la automatización de las tareas, muchas veces algunos puestos cada vez se ven más afectados por menores requisitos en cuanto a formación o capacitación y, por lo tanto, menores salarios, menores estándares y menor calidad en general. Sí, eso lo hemos visto. También sabemos que hay una mayoría de sucursales de cara al público, de front office. Aníbal, en Uruguay hemos visto un gran cambio de la mano de obra y también de los afiliados a EBU cuando se liberalizó el sector financiero en Uruguay. Entonces entraron muchos pequeños actores financieros. También hemos visto una presencia femenina mucho mayor en el sector financiero. Me pregunto, ¿cómo se ha reflejado este cambio en la estrategia de AEBU y en sus negociaciones? ¿Nos puedes explicar un poquito? En los últimos años, dentro del sistema financiero, la participación de las mujeres ha ido creciendo y también en la economía en general. En el 2009, en el 2019 el número de mujeres se situaba por debajo del 40%. En el 2009, como digo, era por debajo y ahora está por encima en los últimos años. Esto ocurre, esta mayor presencia femenina, porque hay muchos sectores como la banca privada y la seguridad el transporte de seguridad también han tenido un menor empleo, una reducción de plantillas y al mismo tiempo algunos sectores han aumentado su presencia femenina, como empresas de préstamos al consumidor, donde se emplea más a mujeres. Entonces, ese empleo al alza ha ido acompañado de un aumento de la afiliación sindical, también para mujeres, que actualmente llegan a un 53% de la afiliación de AEBU. Sin embargo, las mujeres tienen una representación minoritaria en los organismos de decisión, de toma de decisión. Tenemos 3 consejos fundamentales, el central, el del sector privado y el oficial público. Dentro del Consejo Central hay 2 mujeres de 11 miembros. Dentro del Consejo de la Banca Privada tenemos 2 mujeres por 11 miembros y por primera vez tenemos una mujer en la presidencia de ese organismo. Pero en el Consejo de la Banca Privada tenemos 5 mujeres de 11 puestos disponibles. Comparativamente, el aumento de mujeres es más fácil de observar en esos organismos que están más cercanos a las empresas, es decir, los consejos de delegados. En estos casos, algunas empresas, el menor número de candidatos no llega no llega a la paridad realmente. Dentro de la actividad de AEBU tenemos muchas movilizaciones relativas al género que se llevan a cabo por parte de la Comisión de Género y Diversidad,
que tiene ya una larga historia dentro de AEBU. En las últimas negociaciones colectivas se han tratado los temas relativos al género, observando esa realidad más cercana en AEBU. Pero todavía hay que expandir la presencia de estas medidas para contar con una mayor representatividad femenina en el sector. Aníbal, volviendo a la pregunta de digitalización, que sigue progresando en Uruguay, ¿cuál es la estrategia de AEBU? ¿Cómo se está preparando de cara a los cambios que tienen que llegar? Actualmente estamos llevando a cabo la segunda parte de un estudio. Estamos hablando de la primera parte ahora mismo, pero estamos avanzando a una segunda parte más en profundidad y ya contamos con algunos resultados. Podemos esperar unas tareas más cognitivas que crecerán a la vez que las tareas manuales disminuyen. Las tareas cognitivas no rutinarias también se sitúan cada vez en un puesto más relevante y hay más cambios, muchos cambios también sobre lo que llamamos los blockchains, Big Data, es decir, todo lo que afecta a las nuevas tecnologías, el Machine Learning, el aprendizaje automático. Estamos estudiando todos estos aspectos y estamos haciendo algunos diseños ahora, así como talleres prospectivos, estableciendo escenarios posibles para diseñar estrategias de cara a esos escenarios, pero no es fácil enfrentar ese reto porque no es fácil de medir ni tampoco de transmitir a los líderes de los sindicatos. Muchas gracias. Ana ha tenido gran paciencia conmigo mientras yo hablaba con nosotros. 3 autores de los estudios. Quería entender más sobre lo que pasaba localmente en Rumania y en Uruguay, pero ahora quiero salir de lo regional y ver cómo funciona a nivel global lo de los cambios. ¿Puedes explicarnos lo que está explicar lo que pasa en los sectores bancarios de Rumania y de Uruguay en cuanto a la reestructuración y a la digitalización? ¿Es algo típico para los sectores económicos en el mundo? Y tenemos 2 sindicatos que tienen papeles muy activos. ¿Es algo típico? ¿Es algo que ves también con los otros sindicatos afiliados a la organización y donde ellos toman una posición proactiva para formar los cambios? Muchas gracias por haber emprendido esta iniciativa. Es muy relevante para los tiempos que vivimos y lo que nuestros sindicatos están pasando. Y gracias por estos 2 estudios de casos. A mí no siempre me gusta leer documentos con 20 páginas, pero esta vez sí que me ha gustado y quería agradecerles a ustedes.
Si los participantes de hoy tienen tiempo para leer los documentos, les daría bastante buen panorama de lo que pasa en esos países. No sé si es realmente posible ir a estudios tan detallados en los otros países, pero les sugiero que lean los estudios porque también se integra muy bien al trabajo que estamos haciendo a un nivel global aquí. Tenemos una perspectiva global, como ha dicho Uta, y a veces no tenemos tiempo para ir a los detalles a nivel nacional. Pero mi perspectiva, yo no sé si voy a hablar del futuro del trabajo o del mundo que cambia. No sé cómo dar palabras para lo que está pasando. Nosotros queremos una industria financiera sostenible, pero desde el inicio quiero decir que nuestra perspectiva tiene un elemento clave y es la integración de los socios sociales. Tienen que tener una actitud activa. No voy a entrar en todos los detalles para explicar cómo eso se hace, pero lo han ilustrado en las ponencias que hemos tenido aquí, en las conversaciones, las tecnologías nuevas, la reestructuración de los sectores financieros ha abierto puertas a los empleadores, pero también tenemos la aparición de nuevos problemas y nuevas inequalidades, y se tienen que discutir los cambios sociales profundos que conllevan las tecnologías que se están implementando, pero lo más importante todavía es tienen que alcanzar un entendimiento sobre las herramientas concretas que se pueden usar para asegurar que nadie se quede atrás. Obviamente hay una gama de temas y algunos ya los hemos tratado aquí, pero quiero darles un resumen. Tendremos que hablar de formación de por vida, de la reeducación o reformación profesional de los empleados. Tendremos que hablar sobre la pérdida de puestos de trabajo, de los futuros perfiles de trabajo formal o perfiles formales e informales, los aspectos de la digitalización y por qué necesitamos formaciones digitales, porque tenemos lagunas digitales, donde tenemos el futuro de la banca. Aníbal ya lo ha mencionado, la tecnología del blockchain, etcétera, y el papel de los sindicatos, de los gobiernos, de las patronales para asegurar que tengamos un sector financiero a servicio de la sociedad. Y tengo que volver a subrayar que el diálogo social, la negociación colectiva son claves para solucionar todos estos temas. Para darles una perspectiva global, podría servir señalar, y yo sé que aquí tenemos gente que nos está escuchando de todo el mundo que ya conocemos. Hace un año, y ustedes lo sabrán, hemos tenido una conferencia global de Unifinance con afiliados de todo el mundo y hemos tenido una sesión dedicada a lo que llamamos el mundo laboral en cambio. Y lo que hicimos fue tratar de compilar en 90 minutos ejemplos concretos que demuestran lo que hacen los sindicatos en todo el mundo en cuanto a la digitalización. Después de las presentaciones, pedimos a nuestros afiliados que participaran en una encuesta interactiva, siempre considerando que teníamos más de 140 personas presentes, y les preguntábamos qué pensaban de las presentaciones y qué lecciones ellos habían tenido con sus experiencias de la digitalización, y las respuestas
que quiero compartir con ustedes son que la gente subrayaba la necesidad de tomar acción en diferentes áreas, negociación sobre la digitalización con los patrones en todos los niveles, incluyendo la formación en el campo digital, el derecho de desconectarse, un tema muy importante, concientizar sobre los aspectos de género de la digitalización, que ya se ha mencionado, pero también emplear tecnología de los sindicatos, organizar campañas, sobre todo en cuanto a los jóvenes empleados. También preguntábamos a los participantes si ellos estaban preparados o se sentían preparados como miembros de sindicatos para la digitalización, desde súper preparado con algunas ideas o sin preparación alguna. La mayoría de los encuestados pensaban que los sindicatos ya tenían alguna noción, unos 50%. Luego había unos 24% que se veían como principiantes y de 22% que se veían realmente preparados para la digitalización. Y eso difería entre las regiones, por supuesto. Los afiliados de las Américas pensaban, obviamente, que los sindicatos estaban preparados para los cambios y que estaban preparados para beneficiarse de, incluido las herramientas digitales a su mando. Mientras que en Europa los afiliados pensaban que necesitaban prepararse mejor para la digitalización, para capacitación, etcétera. Yo creo que lo que vemos en Uruguay y en Rumania es algo que también nos hace pensar que son casos muy relevantes, que la negociación colectiva es importante, que tiene influencia en la negociación tripartita y que también tenemos que enfocar en los trabajadores y en los cambios y que también tienen que estar preparados las patronales para estar preparados para la negociación y que también tiene que mejorarse la empleabilidad de los trabajadores. En Rumania tenemos un caso relevante también por el acuerdo colectivo que es histórico. Creo que todos los bancos multinacionales se han adherido y que ustedes estaban involucrados en la preparación de las demandas y en la preparación de la plataforma de negociación y que ustedes también enfocaron mucho en la capacitación. En Europa tenemos casos algo diferentes, pero con problemas parecidos. Por ejemplo, en Noruega tenemos un acuerdo colectivo del sector financiero que han hecho con uno de los mayores empleadores. La diferencia con los años previos fue que habían despedido empleados más viejos para tener una plantilla más ágil. Lo llamaban sindicatos entonces llamaron a una capacitación para aumentar la capacitación digital de las plantillas y junto con los patrones el banco dijo la capacidad de aprender más rápido que nuestros competidores será una de nuestras ventajas más importantes frente a nuestros competidores, ser más capacitados en la digitalización, más competentes y la recapacitación para nuevos puestos de trabajo en la propia compañía. Entonces era algo que se negoció. Estamos en Suecia ahora, en la región nórdica, en Dinamarca, donde se negoció un acuerdo con la patronal danesa para el sector. Básicamente
Ellos, los patrones, pagan 30 euros a un fondo por cada empleado para recapacitar a los empleados en cursos para darles nuevas capacidades o más o intensivar su aprendizaje, y esto incluso hasta a nivel universitario. Otros ejemplos en otras partes, como España, por ejemplo, hace muy poco se hizo un acuerdo vinculante en 2019, disculpen, que introdujo el derecho a desconectarse. Nosotros decíamos que el derecho a desconectarse es algo clave para nuestro sector. Y en Italia también tenemos asuntos parecidos en la mesa. En Italia, por ejemplo, existe un proceso donde se va a establecer un comité, una comisión bilateral y una comisión a nivel nacional para analizar el impacto de las nuevas tecnologías, la digitalización en el futuro del sector. Lo que creo que también es clave y que tenemos que entender para ver la perspectiva a nivel global es compartir las experiencias regionales y nacionales para tener lecciones que podemos compartir. En el caso de Uruguay, por ejemplo, algo positivo fue enlazar UNI para entender las estrategias en todo el mundo. Y en el caso de Rumania, el ejemplo de del sindicato bastante joven en comparación con el sindicato uruguayo, pero ustedes han visto que han tenido unos logros extraordinarios gracias también a la plataforma que les permite acceder a lo que sucede en el mundo de las finanzas y bancas a nivel internacional. Yo sé que no todos en esta videoconferencia saben lo que es el diálogo social europeo, pero por ejemplo, Uni Europa financia como socio del diálogo social y se encuentra varias veces al año con patronales de nivel europeo, promueve ideas que luego se consideran interesantes para promover a nivel de ciertos bancos o ciertas regiones. Yo creo que el ejemplo rumano se ha tomado del diálogo europeo y se ha incorporado en el diálogo nacional. Yo creo que desde el punto de vista global, estos ejemplos que no son vinculantes se pueden llevar a nivel nacional. Tenemos declaraciones hace pocos años sobre teletrabajo, digitalización en el sector bancario, pero también en el sector de las aseguradoras, los efectos sociales de la digitalización, y también hace poco hemos negociado algo sobre la responsabilidad del empleo de la inteligencia artificial. El nivel europeo que se traslada a los niveles nacionales es algo muy importante. Entonces, ¿tienes idea de cómo la situación pandémica actual está actuando sobre estas tendencias? Popularmente se cree que esto está impulsando a la digitalización, y aquí estamos con esta habitación, esa sala de Zoom en esta conferencia, pero es una sensación generalizada de que esto también ha empujado al sector bancario en estos tiempos de pandemia, y definitivamente estamos aquí. Por ejemplo, yo estoy en Latinoamérica y aquí vemos que hay muchas empresas que
han dicho nunca desperdicies una buena crisis como para mejorar. Entonces nos preguntamos si esto ha contribuido a actualizar los planes digitales en empresas o si, por lo tanto, ha servido para reducir salarios y el mantener a la gente en teletrabajo, si esto reduce la infraestructura bancaria y si se ve reflejado en los salarios. Eso es lo que estáis observando desde Uni Global también en cuanto a tendencias digitales, a ver si tanto tiene el lado positivo como el lado negativo en el que nosotros como sindicatos no lo queremos. Sí, desafortunadamente es algo que muchos sindicatos de todo el mundo temen, la pérdida de trabajos en bancos que ahora pueden poner en la práctica en los últimos meses lo que pensaban hacer en un par de años. Es un periodo intenso donde ha servido como experimentación muy rápida. Lo que sí hicimos al principio, en marzo, que parece tan lejano ahora, lo que hicimos al principio del confinamiento fue tener entrevistas con nuestros afiliados de todo el mundo y varias cosas salieron en esas entrevistas en cuanto a cómo el COVID estaba influenciando al sector. Una de ellas fue el miedo de la pérdida de trabajos, pero también hubo otras cosas como la necesidad de aumentar la visibilidad del sector financiero. Los empleados de banca y muchos de nosotros hoy en día lo entendemos bien, nos quedamos fuera de lo que es la narrativa de los trabajadores esenciales dentro de lo que es la mirada pública en cuanto a qué sectores se considerarían fundamentales o no para prestar servicios fundamentales o no. Entonces quedaríamos como fuera y esto suponía un gran estrés a la hora de seguir aportando acceso a estos importantes servicios financieros. Otra cosa fundamental fue la necesidad de reforzar la negociación colectiva entre los sectores en estos tiempos, el uso del teletrabajo, cómo afectaría negativamente al sector y realmente afecta a la gente, al programa de todo el mundo, incluso este tema de la desconexión voluntaria. Y también se vio la necesidad de enfatizar el papel del sector, la importancia de las tareas del sector, la economía real que tiene que invertir sobre la especulación. Esto es algo que hablamos hace un par de semanas en un webinar con el economista premio Nobel Joseph Stiglitz, que explicó la importancia de un sector basado en la creación de valor frente a una perspectiva más especuladora. Otras cosas que aparecieron en esas entrevistas al principio del confinamiento fue qué va a pasar con la estructura sindical tal como la conocemos y cómo vamos a ir cambiando. Yo digo la época post-COVID, pero ni siquiera sabemos cuándo será esa época post-COVID. Pero, en fin, ¿cómo aseguramos la seguridad y la salud en cuanto a al lugar de trabajo como tal en este periodo post-COVID? Si entramos en mayor detalle en cuanto a sucursales, realmente el COVID lo ha hecho mucho más fácil, ha servido como excusa. Ahora, en Brasil, por ejemplo, bancos como el Santander o Itu, que ahora han hecho acuerdos con los sindicatos y ahora se han podido retirar de ellos. Ayer tuvimos como unos 40.000 empleados despedidos en Francia con el BNP Paribas. Perdón, no fueron despedidos, sino que se manifestaron en huelga, se han puesto en huelga debido a las reclamaciones que les afectan a su nivel en Francia. Así que esto es algo fundamental. El trabajo a distancia o teletrabajo es uno de los grandes temas que estamos tratando dentro de Unifinance. Y también, creo que no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría introducir en el debate la forma en que debatimos
las negociaciones dentro del COVID ha cambiado la naturaleza de las negociaciones también. Aquí es importante subrayar la diferencia entre el papel de los sindicatos en la negociación en tiempos de COVID y lo que los sindicatos han hecho. Y puedo dar ejemplos, pero en cualquier caso se puede diferenciar la negociación dentro del periodo COVID, en el que tiene que ver con seguridad en el trabajo, etcétera, son cosas inmediatas, y qué es lo que significa de cara a la negociación en el futuro. Sí, esto viene a ser un seminario en sí mismo. Nosotros aquí también desde EFES tenemos la pregunta sobre la digitalización y cómo esto afecta a las estructuras sindicales. Es una pregunta sobre cómo la pandemia ha cambiado la forma en que trabajan los sindicatos. Y nos intentaremos fijar más en detalle en este tema. Avanza el tiempo y antes de pasar la palabra para las preguntas que habéis puesto en el chat, quiero hacer una pregunta a uno de los participantes, a Fernando Gambera, que es el secretario general de los bancarios del Uruguay. Y quiero aprovechar la oportunidad para lanzarle una pregunta que Ana ha traído como contribución. ¿Cuál es el papel de los sindicatos a la hora de asegurar el sector financiero para que éste sirva a la sociedad? Lo cual tiene que ver con las tendencias de digitalización y los cambios tecnológicos que vemos para detectar a quién están sirviendo, a qué objetivos sirven. Es una pregunta que ha estado en la mesa desde hace un tiempo, como ha dicho Ana. Y no solamente es para especulación, sino también para lo que es el beneficio, sino también que el sector financiero tiene un papel social, tienen que funcionar en este plano social. Y sé que AEBU tiene una tradición de gran orgullo y prestigio en esa implicación social, participando en debates políticos, así que me gustaría que Fernando compartiera con nosotros cuáles son las estrategias de AEBU, no de forma inmediata, sino a largo plazo, dentro de la configuración y el perfilado de la sociedad desde el sector financiero. Fernando, ¿tiene audio ahora? ¿Sí me escuchan? Bueno, gracias, Uta. Un abrazo a todos a la distancia. Aprovechar las dos buenas presentaciones para agregar algún comentario de carácter político ideológico, que creo que es lo que no nos debe faltar en ningún momento. Esto a lo que refiere Uta creo que es la lucha y la disputa que viene del fondo de la historia de los sindicatos en Uruguay, no solo del sindicato del sistema financiero, de todo el movimiento sindical en Uruguay y de gran parte de Latinoamérica también, en lo que hemos dado en llamar el movimiento sindical político-social, pero que de alguna manera parto de una afirmación que quiero, como sé que hay traducción mediante, quiero ser bien gráfico. Si había algo que era muy malo, que era el capitalismo, la acumulación de la riqueza, la acumulación del poder, las cadenas de valor, bueno, más malas son todavía junto con el neoliberalismo en medio de la pandemia y en lo que será en la nueva realidad después de la pandemia. Esa disputa política e ideológica es la que AEBU viene llevando desde el fondo de su historia. Aquí en Uruguay, con un par de décadas de, bueno, primero gobierno de dictadura en la década del 70 y 80, y en las décadas del 80 y 90 gobiernos neoliberales instituyeron un concepto que pretendía ser que el Uruguay fuera... Perdón, Fernando, tenemos un problema con la traducción. Me dicen que tienes que cambiar el canal, pero alguien nos ayuda. Can somebody help us, because I don't know how he can change the channel. I'm being told he's in the wrong channel for the translation, but I don't know how he can change it.
we could hear the translation and Fernando at the same time. So Fernando has to make sure that he's in the Spanish channel. Fernando, tienes que asegurarte de que estás en el canal español. ¿Me oyes, Fernando? Sí, te oigo y estoy en el canal español. Vale. ¿Me oyen ustedes bien ahora? Can you... Okay, then just continue. As long as it's okay for the translators. Perdón, Fernando, ahora podés continuar. Disculpas por la No, interrupción. al contrario, las disculpas mías. Estaba tratando de decir en el sentido de que si había una lucha que venía de antes, ahora con la pandemia seguramente sea aún más profunda. Y es que aquí hubo gobierno de dictadura en la década del 70 y 80 y después gobiernos neoliberales durante la década del 80 y el 90 que pretendían instaurar un concepto de Uruguay plaza financiera, contrapuesto a lo que era, para decirlo gráficamente, lo que pensábamos los trabajadores, particularmente los afiliados a EBU, de que no es posible pensar en trabajadores del sistema financiero, prósperos, con muy buenos trabajos, con muy buenas condiciones de trabajo y demás, si no hay un programa de desarrollo de un país en donde haya, además de nosotros, otros trabajadores prósperos que puedan tener acceso a los instrumentos financieros, que puedan de alguna manera justificar nuestro trabajo. Esa, falsa dicotomía para nosotros, pero esa política de Uruguay Plaza Financiera quedó empíricamente demostrado que teníamos razón cuando cayó por tierra en el 2002. Los compañeros de Rumania lo refieren a hace 12 años, en el 2008, pero eso que vivieron ellos lo vivimos en el Río de la Plata en el 2002, en donde se fundieron 4 bancos aquí en Uruguay, fruto de que no había sustento para un sistema financiero que solo estaba para transportar dinero de otros y que no quedaba nada invertido en el Uruguay, y que un día no tuvo más sustento. Para nosotros esa lucha sigue vigente y desde hace más de 2 décadas, AEU, el Sindicato del Sistema Financiero en Uruguay, ha nutrido en el debate de el sistema financiero de Uruguay, asunto de Estado. ¿Por qué decimos esto? Porque Uruguay, a pesar de ser una plaza financiera que algunos reconocen y demás, tiene no solo un retraso muy grande en bancarización, tiene un retraso impresionante en inclusión financiera. Acá el sistema financiero es para pocos elegidos y para pocos entendidos. Y nosotros pensamos todo lo contrario, que un sistema financiero tiene que ser el instrumento para llevar adelante políticas fiscales que permitan la formalización y el control del cumplimiento de las políticas fiscales para la mejor redistribución y para que eso redunde en un país con mejor justicia social. Habíamos avanzado un poco en esta década pasada con una ley de inclusión financiera que lamentablemente este gobierno neoliberal que fue electo el año pasado en Uruguay, ya en pocos meses, a través de una ley de urgente consideración, derogó todo lo que habíamos podido avanzar en inclusión financiera, que por ejemplo, a través de el avance tecnológico y la digitalización, todo lo que eran planes de emergencia social del Ministerio de Desarrollo Social, como la tarjeta por el cual le daban ayuda a los hogares más vulnerables, estaba hecho a través de los hoy métodos digitales que podemos utilizar. Ya eso, obviamente un gobierno neoliberal que solo piensa en un sistema financiero solo para los poderosos, lo ha echado para atrás y lo ha dejado sin hacer. Por tanto, en estos breves minutos lo que quería transmitir es que esto globalmente, y este es el desafío que nos pone, será a través de estos medios o será, espero yo, muy pronto a través de poder vernos y juntarnos y discutir y darnos un abrazo, que seguramente es lo que estamos sintiendo que nos hace más falta en estos tiempos, pero sin duda el desafío global que seguimos sosteniendo es el de dar una lucha junto con las otras organizaciones sociales de nuestras sociedades
para que la digitalización, la tecnología que se introduce en cualquiera de las ramas de actividad, pero en particular en la que estamos hablando hoy del sistema financiero, sea en favor de los más y no en favor de la acumulación de poder y de capital por parte de las cadenas de valor, que dicho sea de paso, en el Uruguay el sistema privado financiero, el sistema financiero privado es exclusivamente multinacionales. No hay una sola institución del sistema privado, del sistema financiero privado que sea de capitales nacionales. Ninguna de las privadas es de capital nacional. Naturalmente, son multinacionales que encima, se han fusionado y ahora son verdaderos instituciones muy grandes con una acumulación muy fuerte. Para nosotros eso es clave. Obviamente trasciende el sistema financiero, sino que además creo que nos debemos mecanismos de autorreforma en donde encontremos nuevas formas de organización y de lucha, y seguramente la división por ramas de actividad que típicamente teníamos esté en tela de juicio y que muy prontamente nos tengamos que poner de acuerdo para que, por ejemplo, demos la posibilidad a que surja una confederación de los servicios que permita organizar a los trabajadores que hoy tenemos tareas cruzadas en toda el área de los servicios, desde las grandes superficies comerciales hasta las cadenas de crédito. Y gracias de nuevo, un abrazo, saludos a todas las luchas que hay por aquí conectadas y el abrazo de siempre. Thank you, Fernando. I apologize to everyone who was listening in Siento a todas las personas que escuchaban el canal inglés porque hemos tenido una dificultad técnica con la traducción, pero creo que se ha transmitido muy bien la esencia de lo que nos ha contado Fernando, a pesar de ese eco que teníamos sobre el canal de español. Hemos llegado casi al final, así que vamos a hacer una ronda rápida de preguntas. Tenemos muchas preguntas que ya han elegido nuestros oradores. Creo que las estaban leyendo mientras tanto, pero quizá haya algunas que estén abiertas. Sí, hemos recibido muchas preguntas. Como tenemos poco tiempo, vamos a centrarnos en algunas. Preguntas para Stefan y Marcel. Hablábamos en el caso rumano, donde tenemos los cambios tecnológicos y la digitalización que significa la adaptación de trabajos. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Puedes transmitirnos algunos ejemplos concretos de esa transformación en el terreno real? Y algunas preguntas sobre la negociación colectiva. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre las formas para facilitar ese acuerdo colectivo y también hasta qué punto es vinculante ese acuerdo colectivo? Tienes la palabra. Sí, empiezo con la segunda palabra y después, en cuanto al acuerdo colectivo, que consideramos como sectorial. Es bastante optimista para nosotros hablar como un acuerdo sectorial, porque habría que decir que es más bien dentro de un acuerdo multibanco. Y hablamos así como multisectorial porque es el mejor ejemplo dentro de Rumanía. Lo que ocurre es que aquí dentro del Código Social que regula las relaciones industriales en Rumanía, con este acuerdo colectivo, juntos en la práctica tienen que representar el 50% de los trabajadores para que sean efectivos, es decir, 50% sindical y 50% de organizaciones bancarias.
para que cualquier acuerdo sea vinculante para todo el sector. Lo que ocurre aquí es que en Rumanía es casi imposible que el sindicato tenga un 50% de afiliados en todo el sector, de manera que hay más sectores donde los sindicatos participan y esto resulta imposible en la práctica a la hora de tener un acuerdo legalmente vinculante. Se trata más de un acuerdo marco. Cada banco tiene sus acuerdos colectivos particulares y el acuerdo multibanca es un acuerdo marco, pero no tiene que ver con aspectos bancarios como los salarios o en recortes de plantilla, etc. Se introducen mecanismos para unificar estándares a nivel de los bancos que participan. Espero que esto clarifique la pregunta y también veo algunos comentarios desde Grecia. Sí, hay algunas semejanzas, pero el marco legal en Rumanía es incluso peor que el griego. Ellos por lo menos tienen este acuerdo sectorial, que no es nuestro caso. Aquí no es posible. Y los sindicatos han firmado por ahora este acuerdo marco. ¿Podrías repetir? Porque yo tenía el mute encendido y te había mutado antes de recibir el inglés. ¿Podrías repetir esa parte, la de la pregunta? Sí, la primera pregunta es los cambios tecnológicos y la digitalización, si hace que se adapten los puestos de trabajo en Rumanía y qué significa en la práctica, si tenemos algunos ejemplos concretos. He mencionado un ejemplo concreto anteriormente. Tenemos un banco que ha establecido un servicio europeo como back office, una back office centralizada. Tenemos dos divisiones dentro de ese banco. Tenemos la división de pagos y tenemos tecnologías de la información. Vemos que progresivamente el proceso de pagos está siendo automatizado. Cada vez hay menos trabajo, menos puestos de trabajo. Es decir, que no hay necesidad de personal. Y por otro lado, en cuanto a tecnologías de la información, vemos una mayor necesidad de personal, sobre todo de personal capacitado. Una vez más, lo que el sindicato ha hecho aquí es forzar o presionar a la empresa para que el personal pase de un departamento a otro. Esto supone cierto esfuerzo porque hay que formar a especialistas en tecnologías de la información de gente que no venía del mismo campo, no tiene nada que ver. Así que hay un esfuerzo extra por parte de la empresa para esa formación. El sindicato consigue acordar algo con las direcciones. Y otra cosa que has mencionado es que hubo un catalizador contextual en Rumanía que tuvo bastante éxito porque hasta ahora había escasez realmente dentro del mercado laboral. Rumano se ha visto también golpeado fuertemente y se ha pedido una intervención de los sindicatos para que puedan establecer acuerdos que hagan que las empresas se adapten a estos cambios, controlando estos derechos de transformación y no solamente lo que nuestro compañero estaba diciendo que ocurría en Noruega, donde se producían recortes de plantilla, exactamente al contrario del caso rumano, porque los trabajadores más jóvenes quieren pasar a unos sectores que tienen mejores salarios. Entonces vemos
naturalmente vemos que es más difícil adaptarse a estos cambios tecnológicos. En cierta manera, los sindicatos han conseguido controlar este compromiso. Gracias, Stefan. Tal vez alguna otra pregunta para Aníbal. Algunos de los bancos están trabajando con empresas como IBM para que les ayuden a estos cambios tecnológicos, por ejemplo, lo que llamamos blockchain o la inteligencia artificial. Me pregunto si los sindicatos lo están introduciendo en sus negociaciones de acuerdos colectivos y qué papel tienen esos estudios que estáis realizando en todo esto. Y si los sindicatos los pueden utilizar, ¿cómo lo harían de manera efectiva? Sí, es muy buena pregunta porque esos fenómenos son realmente nuevos en Uruguay. Nosotros tenemos ejemplos sobre la implementación de la tecnología más avanzada como blockchain o otras que hemos mencionado anteriormente. Y en el caso de AEBU intentamos hacer el ejercicio prospectivo de intentar debatir estos aspectos antes de que nos lleguen. Y creo que es difícil poner esas cuestiones en los acuerdos ahora, pero podemos establecer una estrategia ante estos fenómenos de manera con perspectivas generales por el momento y quizá en el futuro podamos mejorarlos más específicamente a partir de la experiencia de otros países con desarrollos más avanzados en esas áreas, pero por ahora es bastante difícil poner estos temas en la mesa de negociación, que es tripartita, y es un poco difícil debatir esos aspectos en este momento. La mejor estrategia que hemos encontrado es estudiar, investigar e intentar estar bien preparados, pero el gran reto está delante de nosotros servido. Gracias, Aníbal. Tal vez las últimas palabras para Ana. Veo que hay en el chat también preguntas sobre pérdidas de empleo, el temor de si esta tendencia continúa. ¿Qué se puede hacer en cuanto a estos retos de los cambios tecnológicos y la digitalización? Por favor, danos un mensaje de esperanza. Oh, sorry. A hopeful message. Un mensaje de esperanza. Dios mío. Kurt, you're not leaving me an easy task at the No end. me lo pones fácil para cerrar este debate. Well, I think when it comes to Cuando se trata well, a hopeful message. I think un mensaje what's esperanzador, important vale. to see Lo que es importante this shift es que el cambio concentrating on de la concentración sobre pérdidas de trabajo, the initial approach that we que were sería seeing el enfoque inicial que hemos visto en un primer momento, porque si somos francos, muchos de nosotros, como ha dicho Aníbal, no tenemos las respuestas. Estamos andando en círculos, pero lo positivo, lo realmente positivo a partir de estos estudios de casos en Uruguay y en Rumanía y también los ejemplos positivos que hemos observado sobre la transformación que llevan a cabo los sindicatos, es que
Si nos concentramos solamente en la pérdida de trabajos, no tiene sentido, sino que hay que incluir la movilidad de trabajos, la capacidad de adaptación, toda otra serie de factores asociados a la introducción de las nuevas estrategias y son formas que funcionan. No solamente hay que centrarse en cómo proteger los trabajos, sino cómo impulsar otras áreas. Y yo diría que sí, exactamente es lo que estos ejemplos de Uruguay y Rumanía demuestran. Es una buena dirección para trabajar. No sé si es un mensaje lo suficientemente esperanzador, pero espero que ayude. Thank you, Anna. That was indeed hopeful. Sí, sin duda esperanzador y sirve de ayuda. Muchas gracias. Siento cortar este debate aquí, pero nos hemos quedado sin tiempo. Casi lo hemos sobrepasado. Ha sido muy interesante esta sesión. Sobre todo las preguntas tan vívidas y comentarios del chat que despiertan el interés en estos debates. Como ha dicho Ana, la importancia de aprender los unos de los otros y trabajar con el trabajo de otros colegas en otros trabajos y ver lo que funciona y lo que no funciona en un sitio y otro. Es fundamental al encarar estos cambios. Así que muchas gracias por tu contribución a todo esto. Muchas gracias a todos los participantes y a los oradores, a los ponentes. Muchas gracias también a los participantes. Vuestro interés ha sido muy estimulante. También me gustaría mantener el debate abierto, el debate vivo. Estamos abiertos a más ideas sobre en qué nos podemos concentrar, cuáles son otros debates que podríamos introducir. Así que podéis escribirnos a UNUSTransform en fs.de. Y también os queremos invitar al nuevo evento dentro de 3 semanas que tendrá lugar el 4 de noviembre, que tendrá que ver con los trabajos de la tecnología, un evento conjunto con UNI y también FS. Me encantaría veros a todos ahí. Gracias finalmente a nuestra moderadora y a los intérpretes que nos han ayudado a comunicar y superar la barrera lingüística. Y perdón por pequeños problemas técnicos, pero tenemos que ir trabajando en ello para las próximas sesiones. Habéis hecho todos un gran trabajo, sobre todo también los traductores. Muchas gracias. Así que buen día o buenas tardes a todos, dependiendo de dónde estáis. Nos vemos el 4 de noviembre para hablar de tecnologías y los trabajadores. Gracias. Hasta luego.